Hoy vamos a preparar un plato de los de antes, repollo con caldo de espinazo y pollo. Con solo estos tres ingredientes, una receta sencilla, barata, de cuchara y que sabe a casa, ideal para los días fríos y perfecta para rebajar después de las épocas de comidas más copiosas. Todo empieza el día antes desalando unos huesos de espinazo. En mi caso los tuve unas 12 horas, con 2 cambios de agua porque no estaban muy salados. Pero esto funciona igual que con el bacalao salado. Agua fría, varios cambios y paciencia. Al final del vídeo te doy una aproximación del tiempo de desalado en función de lo salado que venga el espinazo, pero te adelanto que es mejor pasarse de soso que de salado. Con los huesos ya desalados, los metemos en una olla junto a un muslo de pollo, los cubrimos de agua y llevamos a ebullición. Cuando rompa a hervir, bajamos el fuego y dejamos cocinar en olla normal 45 minutos, en express 20 minutos desde que suba el pitorro. Mientras tanto preparamos el repollo, quitamos las hojas exteriores, lo cortamos en trozos de unos 2 por 3 dedos de ancho. Esto ya es cuestión de gusto, lo lavamos bien en el fregadero y lo dejamos escurrir. Pasados los 45 minutos abrimos la olla y ahora sí, probamos de sal. Es importante hacerlo antes de meter el repollo, porque luego ya no hay vuelta atrás. Si está un poco salado, añadimos un poco de agua. Y si está soso, ahora es el momento de poner la sal. Añadimos el repollo, tapamos la olla y lo dejamos cocinar a fuego medio durante unos 25 a 30 minutos. Si tenéis una tapa con salida de vapor, perfecta. Y si no, dejadla un poquito abierta. Pinchamos el repollo y cuando esté tierno, ya tendríamos el plato terminado. Pero si queréis darle un punto más completo, ahora es el momento de añadir un bote de garbanzos en conserva, con todo su caldo. Se cocinan junto al repollo entre 10 y 15 minutos más, así que el repollo tiene que estar ya blandito cuando los pongamos. Y aquí lo tenéis, un plato caliente, de cuchara, reconfortante y muy bajo en calorías, antes de los garbanzos. El repollo aporta apenas 25 kilocalorías por 100 gramos y los garbanzos suman energía buena, proteína, fibra y saciedad. Y por mucho espinazo que le pongas, siempre te vas a quedar corto. Una receta sencilla, pero de las que cuando las haces, se quedan en tu cocina. Si te ha gustado la receta, ya lo sabes, dale al like y suscríbete.